Mi yerno gritaba y golpeaba la puerta como un animal salvaje. Una hora antes, había cambiado las cerraduras de mi casa porque la traición familiar había envenenado cada rincón de ella. Minutos después, tomó una palanca de hierro y corrió para romper el cerrojo, creyendo que sería una presa fácil. Pero lo que ocurrió a continuación lo hizo huir despavorido. La justicia golpeó más fuerte que cualquier herramienta. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras. La bolsa de la farmacia pesaba más de lo normal. Solo contenía mi medicación para la presión arterial, algo tan rutinario como el tic-tac de un reloj, pero mis dedos se crisparon alrededor de las asas de plástico cuando giré hacia la entrada del garaje. El Nissan azul metálico de Chester estaba allí, reflejando el sol de la tarde. Eran las 2:30 de un miércoles. Él debería haber estado en el trabajo. Apagué el motor y me quedé un momento mirando ese auto. Della nunca mencionó que él se tomara el día libre. Claro, últimamente mi hija no hablaba de mucho más que de lo caro que estaba todo. La puerta principal se abrió sin resistencia. Había dejado de cerrarla durante el día desde que Eleanor murió. Me parecía inútil cuando la casa ya se sentía vacía. Ahora, con 3 personas dentro, parecía aún más vacía. El pasillo se extendía al frente, el piso de madera brillando donde el sol lo alcanzaba. Fue entonces cuando escuché la voz de Chester, amortiguada pero clara, proveniente de mi despacho al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, dejando pasar una cuña de luz dorada que se deslizaba por el suelo. Avancé en silencio. Vieja costumbre de mis años como auditor. A veces uno aprende más escuchando que preguntando. El viejo tiene, con suerte, unos 5 años de vida, decía Chester con ese tono que usaba cuando creía ser ingenioso. La casa ya vale casi 400.000. Mi mano se apoyó en el marco de la puerta. La madera se sentía firme bajo mi palma, real, mientras todo lo demás parecía inclinarse. Della está segura de que puede convencerlo de cambiar el testamento, continuó. Desde que la vieja murió está tan solo que se cree todo lo que le decimos. La bolsa de la farmacia resbaló. La atrapé antes de que cayera, pero mi otra mano se aferró con fuerza al marco hasta que los nudillos se pusieron blancos. Solo un poco más de tiempo y firmará la casa a nombre de Della antes de morir. Entonces estaremos arreglados. Una pausa. Luego risas. Sí, está completamente perdido. El objetivo más fácil que he tenido. Retrocedí despacio. La tabla del piso junto al baño crujió. Si se pisaba mal, hacía ruido, llevaba 6 meses pensando en arreglarla. La evité, avanzando con cuidado hasta llegar a la cocina. El borde del fregadero estaba helado bajo mis manos. Me sostuve del mármol y miré por la ventana hacia el jardín trasero. Los rosales de Eleanor necesitaban poda. Había estado posponiéndolo porque ella siempre cuidaba el jardín, y tocarlo era admitir que no volvería. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba serena, clara. 43 años en el Banco Colorado First. Empecé como auditor junior y me retiré como gerente senior de auditoría. Construí mi carrera detectando discrepancias, notando cuando los números no cuadraban. ¿Cómo no vi esto venir? Porque había estado mirándolos a través del dolor, comprendí, a través de la soledad, de la necesidad desesperada de creer que la familia aún significaba algo. Ese filtro se había roto. La cena transcurrió como siempre. Preparé pasta con salsa marinara y una ensalada improvisada. Mi rutina de los miércoles. Nos sentamos en la misma mesa donde Eleanor y yo comimos durante 37 años, y observé a mi hija y a su esposo del mismo modo en que solía observar los estados financieros. «Papá, tienes esta casa tan grande solo para ti», dijo Della, jugueteando con la pasta, con ese tono que aparecía cuando intentaba sonar compasiva. «Estamos batallando con la renta y las facturas no paran de subir». Chester asintió mientras masticaba con lentitud. «Somos familia, ¿verdad? La familia se ayuda». Corté mi pechuga de pollo en cuadrados perfectos. No levanté la vista. No respondí.
El mercado está loco, continuó Della, creyendo que mi silencio era una señal de interés. No pedimos caridad, solo, quizás podríamos hablar de un arreglo a largo plazo. Arreglo a largo plazo. Código para fírmale la casa. Es que todo está tan caro, repitió. Tomé un bocado, masticando despacio. Chester revisó su teléfono. Sonrió ante algo en la pantalla y lo guardó. Tenía esa fluidez en los movimientos, la confianza de quien cree que lleva la ventaja. Había visto esa expresión antes en prestatarios que pensaban que habían engañado al departamento de auditoría. Siempre se sorprendían cuando la revisión los alcanzaba. La casa quedó en silencio cerca de las 10:30. Escuché la puerta de su habitación cerrarse, el sonido apagado del televisor a través de la pared. Esperé media hora más y caminé hacia mi despacho. La caja fuerte estaba en el armario, oculta detrás de un panel que Eleanor y yo instalamos hace 15 años. Un cerrojo de combinación mecánica, 2, 7, 4, 3, 3. Su fecha de cumpleaños. El dial giró con suavidad bajo mis dedos. Saqué todo, estados de cuenta, pólizas, inversiones, facturas. Los extendí sobre el escritorio bajo el círculo de luz de la lámpara. Mis lentes descansaban en su estuche junto a la computadora. Me los puse y comencé a revisar. La auditoría financiera consiste en detectar patrones. Se buscan irregularidades, movimientos que no encajan con la norma. Llevaba 4 décadas haciéndolo. Mis manos se movían solas, clasificando papeles, mis ojos recorriendo líneas. Estado de cuenta de marzo. Comestibles familiares, $340. Pero recordaba esa compra. Habíamos gastado quizás 200. Abril. Suministros domésticos, $25. Yo había comprado una cortina de baño y bombillas, unos 30 o 40. Junio. Reparación de emergencia del coche, $890. Mi auto no necesitó reparaciones. Tampoco el de Della. El Nissan de Chester sí, pero él había dicho que el seguro lo cubría. Encendí mi computadora portátil y abrí una hoja de cálculo. Fechas en la columna A, descripciones en la B, montos en la C, costos reales en la D, diferencia en la E. 2 horas después, los números me devolvían la mirada desde la pantalla. $23.000 en 12 meses. No era descuido. Era robo sistemático. Me recosté en la silla. La casa estaba completamente en silencio, ese silencio profundo de después de la medianoche. Por la ventana se veía el auto de Chester en la entrada, la luz del poste reflejada en el capó. Mis dedos tamborilearon una vez sobre el borde del escritorio, un viejo hábito de cuando encontraba discrepancias en las cuentas corporativas. Ese ritmo significaba que había descubierto algo. Miré los papeles sobre el escritorio, la pantalla iluminada, mi reflejo en la ventana oscura. No por mucho tiempo, pensé mirando ese coche. No por mucho tiempo. Esa noche fue la más larga en años. La silla crujía cada vez que me movía. El café que había preparado alrededor de la 1 de la madrugada se enfrió en la taza junto a la computadora. 4 de la mañana ya, y la casa tenía ese silencio denso que precede al amanecer. Había dejado atrás el rastro de papeles. Ahora cavaba más hondo. El registro comercial del estado de Colorado se abrió sin problemas. Registros públicos por dirección. Escribí mi número de calle y esperé. Aparecieron 3 resultados. Summit Solutions LLC, registrada hacía 8 meses, agente responsable, Chester Michael Brennan, dirección principal, mi casa. Peak Consulting Group, registrada 6 meses atrás, mismo agente, misma dirección. Mountain Ventures, Inc., 4 meses atrás, nuevamente el nombre de Chester, mi dirección otra vez. Ninguna tenía página web. Ninguna mostraba actividad real. Probablemente empresas fantasma, pero ¿para qué? Tomé capturas de pantalla, creé una carpeta en el escritorio llamada Evidencia. Imprimí copias y las guardé bajo llave en el archivador. Aprendí hace mucho que los archivos digitales pueden desaparecer.
Siempre guarda una copia en papel. Luego abrí mi cuenta de monitoreo crediticio. Pagaba por el servicio premium, el que muestra cada intento de acceso a la información personal. Allí estaba, 3 meses atrás, una solicitud de crédito de una institución en Denver llamada Mountain Financial Group. Nunca había oído hablar de ellos, nunca autoricé tal consulta. Abrí un nuevo documento y comencé a tomar notas con mi antiguo formato de auditoría: fecha, evento, evidencia, fuente, referencias cruzadas. La memoria muscular del investigador volvió como si nunca la hubiera perdido. Afuera, el cielo empezaba a tornarse gris antes del amanecer. Escuché las cañerías vibrar cuando la vieja calefacción de la casa se encendió. Era hora de actuar. Me duché, me afeité, me puse ropa limpia. Cuando me miré en el espejo, el cansancio era visible, ojeras, líneas más marcadas alrededor de la boca. Pero mi mirada estaba alerta, enfocada. En la cocina, la cafetera borboteó y siseó, llenando el aire con su aroma familiar. Estaba sirviendo la primera taza de café cuando escuché pasos en la escalera. Della apareció primero, con el cabello recogido en una coleta desordenada, usando pantalones de chándal y una de las viejas camisetas universitarias de Chester. Detrás de ella venía él, ya vestido, revisando su teléfono con esa expresión absorta de quien quiere evitar una conversación. «Buenos días, papá», dijo Della, abriendo el refrigerador y quedándose allí un momento, como si esperara que su contenido hubiera cambiado durante la noche. «Tenemos que ir a Denver por un par de días. Chester tiene una reunión de negocios». Tomé un sorbo de café y dejé que el silencio se estirara justo el tiempo necesario. «¿Qué tipo de negocios?», pregunté. La cabeza de Chester se levantó de golpe. «Una oportunidad de inversión. Una empresa tecnológica que podría ser grande», dijo con un tono defensivo, forzado. «¿Cuándo se van?», manteniendo mi voz neutral, con una curiosidad apenas disimulada. «Esta tarde», respondió Della, vertiendo jugo de naranja en un vaso. «Volveremos el viernes por la noche». «¿Está bien?». «Manejen con cuidado», dije simplemente. Se movieron por la casa como si les perteneciera, empacando maletas, discutiendo sobre qué llevar. Yo me senté en la sala con un libro que no leía, ubicado de forma que pudiera ver la entrada del garaje desde la ventana. A la 1:30, Chester cargó las maletas hasta el coche, las colocó en el maletero, lo cerró y echó un vistazo rápido a su alrededor. Esa mirada que la gente lanza cuando quiere asegurarse de que nadie los observa. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre blanco, grueso, tamaño oficio. Lo abrió y contó el contenido con el pulgar. No pude ver los billetes, pero por el grosor calculé que serían al menos $2, quizá $3,000. ¿Efectivo para una reunión de negocios sobre una empresa tecnológica? Su lenguaje corporal lo decía todo, la mirada furtiva, el conteo rápido, la manera en que volvió a guardar el sobre y cerró la cremallera con prisa. No era un negocio. Era dinero para apostar o un pago por algo que no quería dejar rastro. El Nissan retrocedió del camino de entrada a la 1:45. Lo observé hasta que desapareció por la esquina de Cascade Avenue. Luego volví a mi despacho y tomé el teléfono. El cerrajero llegó a las 8:15 de la mañana siguiente. Una empresa profesional, furgoneta blanca con el logo de la compañía a un costado. Un joven de unos 30 años, competente y eficiente. ¿Todas las cerraduras exteriores?, confirmó, de pie frente a la puerta principal con su caja de herramientas. «Todas», le respondí. «La delantera, trasera, la lateral que da al garaje. Y quiero cerrojos de seguridad en las puertas de las habitaciones, la mía y las 2 de huéspedes». No hizo preguntas. Solo asintió y se puso a trabajar. Mientras él se ocupaba, hice mi segunda llamada. El número de la oficina de Margaret Hall no había cambiado en los 6 años desde mi jubilación. Su asistente paralegal respondió con tono profesional y cortés. En cuanto expliqué quién era, Margaret misma tomó la llamada. «Otis Fletcher, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿4 años? ¿6?
Le corregí. Desde mi fiesta de retiro. Necesito una consulta lo antes posible. Algo en mi voz debió delatar la urgencia. Esta tarde, a las 2, dijo sin dudar. Te esperaré. Su oficina ocupaba el tercer piso de un edificio moderno en Town Street, pleno centro. El estacionamiento costaba $8 la hora. El ascensor se abrió a una recepción con sillones de cuero y arte abstracto sobre paredes color crema. Margaret apareció puntual a las 2 en punto, como siempre. 55 años, mechones grises entre su cabello oscuro, traje azul marino, gafas colgando de una cadena al cuello, ojos agudos que no se le escapaba nada. Otis me estrechó la mano con firmeza. «Te ves cansado». «Han sido días complicados», respondí. Su oficina olía a cuero y papel. Las paredes estaban cubiertas de volúmenes legales que probablemente costaban más que mi primer coche. Me indicó la silla frente a su escritorio, se sentó y entrelazó las manos. «¿Qué te trae por aquí?» Abrí la carpeta que llevaba conmigo. «Necesito sacar a 2 personas de mi propiedad. Mi hija y su esposo». Su expresión cambió, una mezcla de preocupación y atención profesional. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Problemas de convivencia? Peor. Deslicé la carpeta hacia ella. Robo, fraude, y planean manipularme para que les firme la casa. Abrió la carpeta y empezó a leer. Esperé, observando su rostro mientras pasaba las páginas, los estados de cuenta, las capturas de pantalla de los registros comerciales, mis notas sobre las discrepancias. Pasaron 5 minutos. Margaret hojeaba con cuidado, su expresión endureciéndose con cada página. Finalmente levantó la vista. Otis, si viven en tu casa sin un contrato de alquiler formal, técnicamente son huéspedes. Pero después de tanto tiempo, ¿cuánto llevan allí? 14 meses. Eso complica las cosas, dijo, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. La ley de Colorado podría considerar que tienen residencia establecida. Tienes derecho a desalojarlos, pero hay un proceso. Generalmente requiere un aviso de 30 días. ¿Y si están cometiendo fraude usando mi dirección? Eso cambia todo. Es un delito. Puedes presentar una denuncia policial y abrir un caso penal. Se colocó las gafas de nuevo, tomó un bloc de notas y comenzó a escribir. Cuéntame exactamente qué encontraste. Lo hice. Margaret escuchó sin interrumpirme, solo anotando de vez en cuando. Cuando terminé, se recostó en su silla. Esto llevará tiempo, dijo. Semanas, quizá meses. ¿Estás preparado para eso? Tengo tiempo. Y paciencia, le respondí, mirándola fijamente. ¿Cuál es el primer paso? Pasamos otra hora en la sala de conferencias, café en vasos de papel, mis pruebas extendidas sobre la mesa. Margaret delineó la estrategia con la precisión de quien ya ha librado muchas batallas legales. Documentar todo, ya lo había hecho. Cambiar las cerraduras, legalmente complejo, pero posible ante evidencias de fraude. Presentar una denuncia policial por las empresas registradas, emitir un aviso formal de desalojo si se negaban a irse, y modificar mi testamento de inmediato para eliminar cualquier expectativa de herencia. Tomé notas en mi cuaderno, el mismo tipo que usaba en las auditorías. Puntos clave, acciones, tiempos estimados. Las cerraduras ya están cambiadas, dije. Margaret detuvo su bolígrafo en el aire. ¿Cuándo? Esta mañana, antes de venir. Me observó en silencio un momento. Otis, quiero que entiendas algo. Esto se pondrá feo. Los conflictos familiares siempre lo hacen. Dejaron de ser familia cuando decidieron robarme, respondí, con una dureza que me sorprendió a mí mismo. Vuelven mañana por la noche. ¿Qué hago? No los dejes entrar. Diles que deben recoger sus pertenencias en horarios supervisados. Yo organizaré eso. Te prepararé un aviso formal para entregarles. Miré mis notas. Dibujé una línea bajo cambiar cerraduras y escribí viernes denuncia policial. Debajo,
Próxima semana, Nuevo Testamento. Subrayé denuncia policial 2 veces. El estacionamiento me pareció irreal después de la luz fría de la oficina de Margaret. Me senté en mi Camry de 12 años, el mismo que Eleanor me ayudó a elegir, y no arranqué de inmediato. A través del parabrisas, el centro de Colorado Springs se extendía bajo la luz dorada de la tarde. La gente caminaba ajena, siguiendo su rutina diaria. Ninguno de ellos acababa de planear desalojar a su propia hija. Saqué mi cuaderno y revisé lo anotado. El plan era sólido, legal, metódico. En el espejo lateral, mi reflejo lucía distinto, líneas más marcadas alrededor de la boca, ojos más fríos, decididos. Encendí el motor. Chester y Della volverían al día siguiente, esperando entrar en la casa que habían estado saqueando sistemáticamente durante más de un año. Esperando al mismo anciano confiado que habían manipulado. Pero para entonces todo sería distinto. Las cerraduras ya estaban cambiadas. La abogada ya estaba involucrada. Las pruebas estaban documentadas. Salí del estacionamiento y conduje de regreso a casa. El jueves amaneció frío y despejado. Me había levantado a las 5:30, duchado y vestido antes de que saliera el sol. Para las 7, el café estaba hecho, los platos del desayuno lavados y secándose en el escurreplatos. Mi cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina, el plan trazado en viñetas que parecían simples. Miré por la ventana hacia la entrada vacía. Chester y Della no regresarían hasta la noche. Tenía horas por delante. El teléfono descansaba junto al cuaderno, con el número de Premier Lock y Securities ya marcado en pantalla. Mi bolígrafo golpeó una vez la mesa, ese viejo tic nervioso, pero mi mente seguía clara. Este era el punto de no retorno. La furgoneta blanca llegó a las 8:15, el logo azul estampado en el costado. El cerrajero que bajó debía rondar los 40, con el cinturón de herramientas bajo en la cadera. Competente, con la eficiencia de quien ha hecho el mismo trabajo miles de veces. «Buenos días», lo saludé en la puerta. «Gracias por venir con tan poco aviso». Me dijo que necesitaba cambiar todas las cerraduras exteriores. Respondió. «Exactamente. Puerta principal, trasera, acceso al garaje. Cerrojos de alta seguridad». Hice una pausa. «Los mejores que tenga». Asintió sin preguntar nada y se puso a trabajar. La puerta principal le tomó 20 minutos. Observé desde dentro, mirando de vez en cuando hacia la calle. La nueva cerradura era de uso industrial, de esas que uno ve en negocios. El cerrojo encajó con un golpe seco que sonó a final definitivo. Siguió con la puerta trasera, luego la lateral del garaje. Trabajaba metódicamente, el zumbido del taladro y el clic del metal llenando la casa silenciosa. 90 minutos en total, $340, pagados en efectivo. 3 juegos de llaves nuevas descansaban en mi palma. «Listo», dijo guardando sus herramientas. «Esto resistirá cualquier cosa, salvo un ariete». Cuando se fue, me quedé mirando las llaves viejas, las mismas que Chester y Della habían usado libremente durante 14 meses. Caminé hasta la cocina, abrí el cubo de basura y las dejé caer. Ya no más. Para las 10, estaba en la habitación de huéspedes sacando maletas del armario. Trabajé con la misma precisión con la que revisaba expedientes de auditoría. La ropa de Della doblada con cuidado, colocada por capas en la maleta grande. Las pertenencias de Chester fueron a cajas que había traído del garaje, camisas aún en sus perchas, zapatos emparejados y envueltos en papel de periódico. No tenía prisa. No arrojé nada. No se trataba de enojo. Se trataba de eliminar problemas. El baño fue lo siguiente: artículos de tocador en bolsas de plástico del supermercado, el estuche de maquillaje de Della, la afeitadora eléctrica de Chester. Sus botellas de champú alineadas en el borde de la tina. Todo lo que les pertenecía. En la sala, recogí la laptop de Chester de la mesa de centro, las revistas de Della del revistero junto al sofá, algunas cartas a su nombre, las pequeñas acumulaciones de 14 meses.
En la mesilla de noche de su habitación encontré una foto enmarcada, Della con unos 7 años, sin los dientes frontales, sonriendo a la cámara con esa alegría simple que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a desear cosas. La tuve un momento entre las manos. Esa niña ya no existía. Quizá nunca existió, pero la foto no era mía. La coloqué con cuidado en su maleta. Para la 1 en punto, las cajas y las maletas estaban alineadas contra la pared del garaje. 8 cajas, 2 maletas grandes, un contenedor pequeño con documentos, actas de nacimiento, tarjetas del Seguro Social, correspondencia acumulada que podría importar, separado de lo demás. Llevaba la última caja cuando vi a Brian Turner, de pie junto a la cerca que divide nuestras propiedades. Otis, su voz traía preocupación. ¿Todo bien? Dejé la caja en el suelo y me enderecé. Brian vivía al lado desde hacía 15 años. Se jubiló del servicio postal a los 60 y pasaba los días en el jardín, observando el vecindario con la atención particular de quien ha pasado décadas notando detalles. Llevaba su ropa de trabajo para el patio, guantes de jardinería puestos, tijeras de podar en una mano. Mejor que en mucho tiempo, respondí. Limpieza de primavera. Sabía que era más que eso. Brian no era tonto. Algo así. Estoy haciendo cambios. Vi al cerrajero esta mañana, dijo. Mi casa, mis cerraduras, mi decisión. Brian asintió despacio, la comprensión le pasó por el rostro. Si necesitas algo, aquí estoy. Te lo agradezco, Brian, le sostuve la mirada. Puede que necesite que recuerdes lo que has visto hoy. Tengo buena memoria. Volvió a sus setos, pero lo vi mirar de reojo de vez en cuando mientras terminaba de organizar el garaje. Bien tener un testigo que presta atención. Al final de la tarde hice una última inspección. La habitación de invitados se veía extraña, la cama reducida al colchón, el closet vacío, las paredes desnudas donde Della había colgado un espejo. El baño tenía solo mis cosas. El mostrador, de pronto, enorme sin su desorden. La sala se sentía más ligera, más limpia, como si la casa pudiera respirar otra vez. Me coloqué en la sala, desde donde tenía una vista clara del camino de entrada por la ventana frontal. El teléfono quedó en mi bolsillo, con la batería llena. Ya había marcado 911 en el teclado. No había oprimido llamar, pero estaba listo. El número de Margaret Hall seguía en mis llamadas recientes. En la mesa cerca de la puerta principal coloqué una pequeña grabadora de audio. Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte. Si necesitaba evidencia de amenazas, la tendría. Mi pulso se aceleró, pero se mantuvo bajo control. Sin dudar. No ahora. Sabía que Chester se enfadaría. No sabía cuánto. Para eso estaba el 911. 6:45. El sonido de un motor hizo que mi pulso saltara. Los faros barrieron la pared de la sala cuando el vehículo entró al camino. Por la ventana vi el Nissan de Chester estacionarse. Della bajó del asiento del pasajero, se estiró, viaje largo desde Denver, el cuerpo entumecido. Chester abrió el maletero, sacó su bolsa de viaje. Caminaron hacia la puerta principal conversando. No podía escuchar las palabras aún, pero su lenguaje corporal decía casual, relajados. Creían que volvían a casa. Chester sacó su llave, la introdujo en la cerradura y la giró. Nada. Lo intentó otra vez, sacó la llave, la miró como si lo hubiera traicionado, la volvió a meter. ¿Pero qué? Su voz ya se escuchaba más alta. ¿Qué pasa? Della se acercó. La llave no funciona. El fastidio afiló su tono. Probó de nuevo, forzándola, sacudiendo la cerradura. Luego golpeó la puerta con el puño. Una vez, 2 veces. Otis, abre. Yo seguí en la ventana, sin moverme hacia la puerta. Otis. Ahora golpeaba con más fuerza. ¿Qué hiciste? Abre esta puerta. La luz del porche le dio de lleno en la cara a Chester. La confusión se deslizó hacia el enojo y de ahí a algo más duro. La rabia se acumulaba.
Otis, ¿qué clase de broma es esta? Della se sumó. Papá, abre la puerta. Esto es una locura. Escuché a Chester correr hacia un costado de la casa. La puerta trasera. Mismo resultado. Sus pasos retumbaron de vuelta al frente. Más golpes. Papá, por favor, la voz de Della se quebró. Nosotros vivimos aquí. Saqué el teléfono, marqué 911 y lo llevé a la oreja. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito a la policía en mi domicilio. Alguien está intentando entrar por la fuerza a mi casa. ¿Está a salvo? ¿Están adentro? Yo estoy adentro. Ellos afuera, pero está escalando. Di la dirección. Me dijo que las patrullas iban en camino. Por la ventana vi a Chester regresar al coche. Abrió el maletero y volvió con algo largo y metálico. Una palanca, una barra o una llave de rueda de su kit de emergencia. La luz de la calle hizo brillar el metal cuando la alzó. Della dio un paso atrás. Por primera vez le vi la duda en la cara. Si no la abres tú, la abro yo. Hablé de nuevo al teléfono. Tiene una palanca. Está amenazando con romper la puerta. Chester elevó la herramienta hacia la cerradura. El metal destelló bajo la luz del porche. A lo lejos, sirenas. Chester se quedó inmóvil, giró la cabeza hacia el sonido. Yo seguía en la ventana, el teléfono pegado a la oreja, mirando cómo su rostro comprendía lo que estaba por ocurrir. Las sirenas se acercaron. Se volvieron ensordecedoras y de pronto se apagaron. La patrulla se detuvo junto a la acera, las luces rojas y azules tiñendo el jardín del frente. Chester seguía con la palanca en la mano, congelado en el camino de entrada como si alguien hubiera puesto su vida en pausa. Della estaba unos pasos detrás, con las manos cubriéndole la boca. Yo permanecí en la ventana, teléfono en mano, presenciándolo todo. Al otro lado de la calle se encendieron luces en varias casas. Brian Turner estaba en su jardín, viendo cada detalle. La luz del porche iluminaba la escena como un escenario. La puerta del auto de Chester aún abierta desde que tomó la palanca, la herramienta atrapando destellos con cada parpadeo de la patrulla. Un oficial bajó del coche. Treintañero, sereno, la mano cerca del cinturón. Con esa cautela entrenada. Evaluó la situación en segundos. Hombre con palanca, mujer alterada, luces encendidas dentro de la casa. Potencial de violencia. Señor, deje la herramienta en el suelo ahora mismo. Chester dio un respingo. ¿Qué? No, no entiende. No estoy pidiendo. Suelte la herramienta. Aléjese de la puerta. Esta es la casa de mi suegro. Nos dejó afuera. Nosotros vivimos aquí. Eso no le da derecho a forzar la entrada. La voz del oficial se endureció. Herramienta al suelo. Última advertencia. Chester miró la palanca, miró la postura del oficial. Hizo sus cálculos. La dejó con cuidado sobre el porche y se apartó, las manos medio alzadas. El oficial se acercó y de un puntapié apartó la herramienta hacia la patrulla. Bajen del porche, los dos. Oficial, por favor, la voz de Della temblaba. Ha habido un malentendido. Es mi padre. Señora, baje. Vamos a aclararlo. Pero primero necesito a todos calmados y separados. Un segundo oficial bajó de la patrulla y se colocó cerca de Chester y Della mientras ellos se movían hacia el césped del frente. El primero se acercó a mi puerta y llamó. Policía. Propietario, ¿puede acercarse? Abrí parcialmente, con la cadena de seguridad aún puesta. Señor, ¿usted es el propietario? Sí. Otis Gibson. Esta es mi propiedad. Usted llamó por un intento de allanamiento. Ese hombre intentó forzar la entrada con una palanca después de que yo cambié las cerraduras. ¿Por qué cambió las cerraduras? Es mi casa. Estoy en mi derecho de cambiarlas. La placa del oficial decía Rodríguez. Me observó un instante. ¿Puedo ver documentación de propiedad? Por supuesto. Un momento.
Fui por la carpeta que tenía lista. Escritura a mi nombre, último recibo del impuesto predial, licencia de conducir con la misma dirección, facturas de servicios recientes. Rodríguez revisó todo con su linterna. Todo estaba en orden. Volvió a donde estaban Chester y Della con el segundo oficial. Explíquenme su versión. La agitación de Chester había subido de nivel. Llevamos viviendo aquí más de un año. No puede simplemente dejarnos afuera. Tenemos derechos. ¿Pagan renta? Preguntó Rodríguez. Chester vaciló. Es un arreglo familiar. Es su padre. Entonces, sin contrato, sin arrendamiento. No es así, intervino Della. Somos familia. Nosotros lo ayudamos. Pero la casa está a su nombre, solo de él. Sí, pero Chester trató de continuar. Y esta noche, cuando la llave no funcionó, usted tomó una palanca y amenazó con derribar la puerta, dijo el oficial. Yo no amenacé a nadie. Solo. Señor, lo cortó Rodríguez. Tengo la grabación de la llamada al 911 y llegué para encontrarlo con la palanca en la mano frente a la puerta. Eso es intento de entrada forzada. Della se volvió hacia la casa, la voz rota. Papá, por favor, solo habla con nosotros. Permanecí en el umbral. Oficial, no los quiero en mi propiedad. ¿Cómo puedes hacer esto? Della alcanzó un tono que nunca le había escuchado. Somos tu familia. Unos faros cruzaron la escena otra vez. El sedán de Margaret Hall se estacionó en la calle. Ella bajó con su portafolio y avanzó con la confianza de quien ha hecho esto muchas veces. Oficial, soy Margaret Hall, abogada del señor Gibson. Rodríguez asintió. Mi cliente me contactó cuando cambió las cerraduras. Le asesoré sobre sus derechos como propietario, explicó con claridad, sin rodeos. Rodríguez escuchó con profesionalidad y atención. Mi cliente es el único propietario. No existe contrato de alquiler con estas personas. Bajo la ley de Colorado, él determina quién reside en su hogar. ¿Y los derechos de inquilinos? Preguntó Rodríguez. Ellos llevan viviendo más de un año. Sin acuerdo de arrendamiento, legalmente son huéspedes. Los huéspedes pueden ser invitados a retirarse. Si se niegan, puede iniciarse un proceso formal de desalojo, pero el propietario tiene derecho a cambiar sus cerraduras y negar la entrada, respondió Margaret. Esto es una locura, gritó Chester desde el césped. No pueden echar a la gente a la calle. Margaret lo ignoró. Además, mi cliente tiene documentación de fraude financiero cometido por el yerno usando la dirección y la información personal del señor Gibson. Presentaremos cargos formales. Rodríguez conversó brevemente con el segundo oficial. Decisión tomada. Se acercó a Chester. Señor, gírese. Las manos detrás de la espalda. ¿Qué? ¿Me está arrestando? Intento de daño a propiedad. Intento de entrada forzada. Alteración del orden público. Esto es ridículo. Voy a demandar. Yo. Las esposas hicieron clic al cerrarse. Chester protestó con palabras, pero no se resistió físicamente. Era lo bastante inteligente para no empeorar las cosas. El segundo oficial le leyó sus derechos mientras Rodríguez aseguraba las esposas. Della corrió hacia el porche, donde yo estaba con Margaret. ¿Cómo pudiste hacer esto? Somos tu familia. La miré directo a los ojos, con la voz firme. Era el momento. La familia no miente. La familia no roba. La familia no se sienta a planear cuánto falta para que yo muera y quedarse con mi casa. Della se quedó blanca, completamente inmóvil. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo entendió. Él lo sabe. Papá, yo, nosotros solo, balbuceó. Escuché a Chester hablar por teléfono sobre mi funeral mientras todavía estoy vivo, añadí. Ella retrocedió un paso, con la mano en la boca. No fue así. Nosotros no. No me insultes mintiendo otra vez. Margaret abrió su portafolio,
sacó un documento y se lo entregó a Della. Este es un aviso formal. Se le prohíbe ingresar o acercarse a esta propiedad sin el permiso expreso del propietario. Cualquier violación constituye allanamiento criminal. Della sostuvo el papel con las manos temblorosas. ¿A dónde se supone que vayamos? Ese no es asunto de mi cliente, respondió Margaret. Sus pertenencias están en el garaje. Tienen 24 horas para coordinar la recogida con escolta policial. Todo está empacado, añadí. Sus documentos personales están en una caja aparte. Rodríguez escoltó a Chester hasta la patrulla y lo colocó en el asiento trasero. El segundo oficial, Williams, según su placa, tomó declaraciones, la mía, la de Margaret y la de Brian Turner, quien confirmó haber escuchado los gritos y visto la palanca. Della se quedó sola en el jardín delantero, sosteniendo el aviso de restricción, llorando. Tendrá que venir mañana a la comisaría para presentar el informe formal, me dijo Rodríguez. Estaré allí. Se volvió hacia Della. Señora, debe abandonar la propiedad ahora. Pero nuestras cosas. Ya escuchó a la abogada. 24 horas con escolta policial. Por ahora, debe irse. Della caminó despacio hacia el coche, se sentó al volante y permaneció inmóvil un momento, las manos en el volante, los hombros sacudiéndose. Finalmente encendió el motor y se alejó del camino. Las luces traseras desaparecieron calle abajo. La patrulla con Chester dentro la siguió en la misma dirección. El jardín delantero quedó vacío. Solo quedábamos Margaret, Brian, que había cruzado desde su casa, y yo. ¿Estás bien, Otis? Preguntó Brian. Exhalé profundamente. Lo estaré. Apenas estamos empezando, dijo Margaret. Mañana presentaremos la denuncia por fraude. Asentí. Un paso a la vez. Miré mi casa. Mi casa, no la suya. Las luces encendidas adentro, la puerta aún entreabierta donde yo estaba. Por primera vez en 14 meses, podía respirar dentro de mi propio hogar. Margaret cerró su portafolio. Descansa esta noche. Mañana seguimos. La vi caminar hacia su coche. Brian me dio una palmada de apoyo en el hombro y regresó a su jardín. Me quedé solo en el porche. A lo lejos, más sirenas, pero iban hacia otro lugar. Otra emergencia, no la mía. Entré y cerré la puerta. La nueva cerradura encajó con un clic firme, definitivo. El fin de semana transcurrió en un silencio deliberado. La mañana del sábado llegó con café y un periódico que apenas hojeé. El teléfono descansaba junto a la taza, la pantalla mostrando 12 mensajes sin leer, todos de Della. Los miraba de reojo de vez en cuando, pero no desbloqueaba el celular. La casa se sentía distinta ahora. Más tranquila, sí, pero también más vacía de una forma que no esperaba. Había dormido mejor en las 2 últimas noches que en meses, aunque seguía alerta, esperando lo que viniera después. Cerca del mediodía del sábado, el teléfono sonó. No un mensaje, una llamada real. Número desconocido. Estuve a punto de no responder. Hola, le habla el sistema de notificación de internos de la oficina del sheriff del condado de El Paso. Chester William Morrison ha sido liberado bajo fianza a las 9 horas de hoy. Escuché todo el mensaje automático y colgué. Chester había pagado fianza, $5,000. Me pregunté de dónde sacaron ese dinero. ¿Prestado? ¿Rogado? ¿Ahorrado en secreto por Della? No importaba. Chester estaba libre, lo que significaba que comenzaría el contraataque. Por la tarde finalmente abrí los mensajes. Deslicé el dedo por lo que Della había enviado en los últimos 2 días. Jueves por la noche, justo después del arresto, papá, por favor contesta. Tenemos que hablar. Esto es una locura. Viernes por la mañana, no puedo creer que hagas esto con tu propia hija después de todo. Viernes por la tarde, ¿recuerdas cuando mamá murió y me quedé contigo 3 semanas? Te cuidé. ¿Así me pagas? Viernes por la noche, Chester cometió errores, pero somos familia.
Se supone que uno perdona a la familia. Sábado por la mañana, antes de la fianza, vas a lamentarlo. Vas a morir solo y amargado. Sábado después de su liberación, no nos rendiremos. No puede simplemente deshacernos de nosotros. Leí cada mensaje 2 veces. No respondí. En su lugar, tomé capturas de pantalla, documentación y silencié su número. No lo bloqueé, solo lo silencié. Quería ver lo que enviaba, pero bajo mis propios términos. El mensaje sobre Eleanor dolió más que los demás. Della sabía exactamente dónde herir. Pero la manipulación no funciona cuando sabes reconocerla. El lunes por la mañana, el correo llegó alrededor de las 10. Lo recogí del buzón, facturas, publicidad y un sobreoficial. Remitente, Davidson and Partners Legal Services. Lo abrí con cuidado sobre la mesa de la cocina. La carta, impresa en papel barato, estaba dirigida a Otis James Gibson de parte del abogado Harold Davidson, representante de Chester Morrison y Della Gibson. Alegaciones de desalojo ilegal sin notificación adecuada. Reclamaciones por angustia emocional y pérdida de propiedad personal. Una demanda de $30,000 en un plazo de 10 días hábiles o enfrentar litigio civil. Amenazas de daños máximos, costos judiciales y sanciones punitivas. Fotografié la carta con mi teléfono y envié una copia por correo electrónico a Margaret con el asunto. Han contratado un abogado. Ella devolvió la llamada en menos de 1 hora. Busqué a Davidson, dijo. Abogado de segunda categoría, se dedica principalmente a multas de tráfico. Esta carta es una broma. ¿Entonces la ignoro? Absolutamente no. Responderé formalmente. Pero, Otis, esto es una reacción desesperada. Intentan asustarte para que llegues a un acuerdo. Ya no me asusto tan fácil. Bien. Redactaré una respuesta citando la falta de contrato de arrendamiento, los cargos criminales de Chester y la orden de restricción. Esto no llegará a ninguna parte. Hizo una pausa. ¿Cuánto falta para la audiencia? 3 semanas. Pero hay algo más que debemos hablar, el fraude. Esa tarde retomé mi investigación. Antes había sido meticuloso, pero ahora profundicé. Abrí la hoja de cálculo que llevaba actualizando y la crucé con mi informe de crédito. Algo me llamó la atención de inmediato, una consulta de crédito dura de Summit Financial Services fechada 6 meses atrás. Nunca había solicitado nada con una empresa Summit. La consulta provenía de Denver, el lugar donde Chester decía tener aquellas reuniones de negocios. Volví al portal del registro del estado de Colorado y busqué Summit Solutions LLC. Esta vez descargué los documentos completos de constitución. Registro público disponible para cualquiera. Allí estaba, una firma supuestamente mía, registrada como miembro gerente. La comparé con mi firma real en otros documentos. La falsificación era evidente una vez que sabías qué buscar. Distinta presión de trazo, inclinación errónea en las letras. Tomé el teléfono y marqué directamente a Summit Financial. Quisiera preguntar por una verificación de crédito que hicieron en mi nombre hace 6 meses. La representante me transfirió con un oficial de préstamos. Sí, señor Gibson, usted tiene un préstamo comercial activo con nosotros. $15,000, abierto en octubre pasado. Apreté el teléfono entre los dedos. Nunca solicité ese préstamo. Silencio breve. Señor, tenemos su solicitud con verificación de identidad. ¿Qué dirección figura en la solicitud? Un momento, tecleó. 224-7, Cascada Avenue, Colorado Springs. Esa es mi dirección, pero no presenté ninguna solicitud. Alguien usó mi información de forma fraudulenta. Esta vez el silencio fue más largo. Esa es una acusación seria, señor. Necesitará presentar un informe por fraude. ¿Cuál es el saldo actual del préstamo? $15,218. Y, señor, la cuenta tiene 93 días de atraso. Chester había pedido un préstamo a mi nombre.
Usó documentos falsificados con mi dirección. Peor aún, no había hecho ningún pago en 3 meses, destruyendo mi crédito en el proceso. Esto ya no era solo robo. Era fraude de identidad. Pasé el lunes y el martes construyendo el caso. Imprimí todos los registros comerciales con firmas falsificadas, reuní los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que mostraban $23,000 en cargos no autorizados, descargué la solicitud de préstamo de Summit Financial después de presentar una denuncia de fraude con ellos. Creé una línea de tiempo que mostraba el patrón del fraude a lo largo de 14 meses. Organicé todo en carpetas etiquetadas con la precisión que había aprendido durante 35 años de auditorías bancarias. Llamé al departamento de fraudes de la compañía de tarjetas de crédito, informé los cargos no autorizados. Congelaron la cuenta, iniciaron su investigación y me enviaron los formularios de declaración de fraude. Luego aseguré todo. Cambié las contraseñas de mis cuentas bancarias en línea por otras complejas, las almacené en un administrador de contraseñas, eliminé a Chester de toda lista de usuarios autorizados, configuré autenticación de 2 pasos en cada cuenta, coloqué alertas de fraude en mi historial crediticio y congelé mi crédito en las 3 agencias principales, para que nadie pudiera abrir nuevas cuentas a mi nombre. El martes por la noche me recosté en la silla de mi oficina y observé lo que había reunido. 3 carpetas gruesas, cada transacción rastreada, cada falsificación documentada, cada mentira expuesta en blanco y negro. Esto era lo que había hecho durante 35 años en el banco: seguir el dinero, encontrar la verdad. Chester había elegido a la víctima equivocada. La mañana del miércoles conduje hasta el departamento de policía de Colorado Springs. 15 minutos con tráfico ligero. Estacioné en el área de visitantes y llevé toda mi documentación en el maletín. La oficial de recepción me indicó que subiera al 3er piso, a la unidad de delitos económicos. Más pequeña que el área principal, escritorios en cubículos, unos pocos detectives trabajando en silencio. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la recepcionista. Necesito presentar una denuncia por fraude, robo de identidad y falsificación. Llene este formulario. Alguien lo contactará en un plazo de 2 días hábiles. Abrí mi maletín. Tengo toda la documentación. Un préstamo de $15,000, 23,000 en fraude con tarjeta de crédito, registros empresariales falsificados. Ella miró el grosor del expediente, luego fue hacia una oficina al fondo y regresó con una mujer de unos 40 y tantos, vestida con traje profesional, mirada aguda. Soy la detective Ann Morrison. ¿Tiene documentación? 35 años como auditor bancario me enseñaron a guardar buenos registros. Ella esbozó una leve sonrisa. Acompáñeme. Su oficina era pequeña pero organizada. Archivos apilados ordenadamente en los estantes. Expuse el caso de manera sistemática, la línea de tiempo de los hechos, los registros comerciales con firmas falsificadas, los documentos del préstamo, los estados de cuenta de tarjetas, el informe crediticio que mostraba el daño. Morrison tomó notas, hizo preguntas, fotografió todo. Esto es muy completo. La mayoría de las víctimas vienen con información dispersa. No soy la mayoría, respondí. El responsable, Chester Morrison, es su yerno. Era. Mi hija está tramitando el divorcio, supuse, aunque Della nunca me lo había confirmado. Y vivía conmigo cuando todo esto ocurrió, durante 14 meses. Le dio acceso porque confiaba en su familia. Ese fue mi error. Morrison dejó el bolígrafo, me miró directamente. Señor Gibson, esto es fraude grave. Estamos hablando de varios delitos mayores. Si seguimos adelante, su yerno podría enfrentar una condena considerable en prisión. La miré sin dudar. Robó mi identidad. Arruinó mi crédito. Intentó entrar a mi casa con una palanca. Quiero que se presenten cargos. Ella asintió lentamente, cerró su cuaderno. Abriré una investigación. Tomará unas semanas construir el caso, pero con lo que me ha mostrado, tenemos suficiente para establecer causa probable. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa, me detuve en un semáforo en rojo. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de un número desconocido. Vas a pagar por lo que hiciste. Cuídate la espalda. La luz cambió a verde. Tomé una captura de pantalla y la reenvié a la detective Morrison con una nota, recibido después de presentar la denuncia hoy. Dejé el teléfono a un lado y seguí manejando. Las amenazas no me asustaban. Eran solo más evidencia. Chester cavaba su propia tumba con cada movimiento. La detective Morrison llamó antes de lo que esperaba. Viernes por la mañana, 2 días después de haber presentado el informe. Estaba en el jardín, recortando los setos, manteniendo la rutina que me ayudaba a mantenerme en pie. El teléfono sonó en mi bolsillo. Dejé las tijeras y respondí. Señor Gibson, ¿puede venir a la estación? Necesito una declaración formal. ¿Cuándo? Hoy, si es posible. Esta tarde. Estaré allí a las 2. Traiga cualquier documentación adicional que haya reunido. La empresa del préstamo nos envió sus registros. Este caso se está fortaleciendo. El sol era cálido, la mañana aún fresca. Un día de primavera rutinario, a punto de convertirse en algo más. A las 2 en punto estaba de regreso en la comisaría, 3er piso. Me condujeron a una pequeña sala sin ventanas. No era una sala de interrogatorios, era una entrevista para víctimas. Una mesa, 4 sillas, un equipo de grabación en la pared. La detective Morrison ya estaba allí, con los expedientes extendidos sobre la mesa. Un segundo detective, un hombre de unos 30 y tantos, se sentaba a su lado. Se presentó como el detective García, su compañero. Morrison encendió la grabadora, declaró la fecha y la hora, identificó a todos los presentes y explicó que se trataba de una declaración voluntaria de una víctima de fraude. Me mantuve sereno. Había estado en suficientes procedimientos formales durante mi carrera bancaria como para saber cómo funcionaban. Morrison me guió cronológicamente por la línea de tiempo. ¿Cuándo se mudaron su hija y su yerno? Enero del año pasado. 14 meses en total. Dijeron que sería temporal, 3 meses como máximo, hasta estabilizarse. ¿Les cobraba renta? No. Son familia. Quise ayudar. García se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo andaba mal? En marzo de este año. Escuché una conversación telefónica. Morrison anotó. Descríbame cómo descubrió el fraude del préstamo. Le expliqué lo del informe de crédito, la búsqueda de registros comerciales, la llamada a Summit Financial, cada detalle documentado. ¿Autorizó alguna vez a Chester Morrison a usar su información personal para fines comerciales? Nunca. Ni verbalmente, ni por escrito, ni de manera implícita. ¿Firmó algún documento que él le haya presentado? No. Las firmas en los registros comerciales son falsificaciones. Morrison hojeó su carpeta. Vamos a cuantificar las pérdidas. El préstamo, $15,000 más los cargos por demora, total 15,218, que destruyeron mi puntaje crediticio. Fraude con tarjeta de crédito, $23,000 en 12 meses, en una tarjeta que le permití usar solo para gastos domésticos. Pérdida total aproximada, $38,000, sin contar el daño a mi historial crediticio, que afecta tasas de seguro y futuras posibilidades de préstamo. El costo real es mucho mayor. Morrison se recostó y cruzó una mirada con García. Señor Gibson, ¿entiende lo que tenemos aquí? Robo de identidad, falsificación, fraude. En Colorado, son delitos graves. Lo entiendo. Su yerno podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión si es declarado culpable. Hice una pausa, la miré a los ojos. Él fue quien me cazó primero, planeando mi muerte como si ya estuviera muerto. Yo solo estoy sacando la verdad a la luz. Eso es todo lo que necesitamos hacer, dijo Morrison. Establecer la verdad. La evidencia respalda sus declaraciones. Presentaremos cargos. García abrió una carpeta y me mostró un documento. Summit Financial había proporcionado la solicitud del préstamo,
mi firma falsificada, mi número de seguro social, mi dirección. La solicitud indicaba expansión comercial para Summit Solutions LLC y me listaba como propietario de la empresa. El préstamo fue aprobado gracias a mi buen historial crediticio, el mismo que Chester había explotado. No se realizaron pagos después de los primeros 3 meses. El banco había intentado contactarme por correo, pero Chester debió interceptar la correspondencia. Examiné la firma falsificada con mis gafas de lectura. Parecida, pero incorrecta. La G de Gibson tenía un lazo diferente. Mi firma real tenía un ángulo afilado, la falsificación mostraba una curva redondeada. Trabajo amateur, pero suficiente para engañar a un oficial de préstamos que revisa cientos de solicitudes. Necesitaremos unas semanas para completar la investigación y coordinar con la fiscalía, dijo Morrison. Pero, señor Gibson, este caso es sólido. ¿Qué ocurre después? Solicitaremos una orden de arresto por cargos adicionales, robo de identidad, falsificación, fraude. Dado que ya está bajo fianza por el intento de allanamiento, el juez podría revocarla. Debería saber, añadió García, que probablemente aceptará un acuerdo. La mayoría lo hace cuando la evidencia es tan contundente. Mientras haya consecuencias, me basta, respondí. La grabación se detuvo. Firmé la declaración formal, 6 páginas. Morrison me entregó el número de caso y su contacto directo. Salí de la comisaría y conduje a casa. El fin de semana pasó arrastrándose. Me mantuve ocupado con tareas domésticas, evitando el vacío que traen los momentos de silencio. Mantuve el jardín, limpié el garaje donde las cajas de Chester y Della habían estado un tiempo. Revisé las cámaras de seguridad periódicamente, una nueva costumbre desde el incidente. Sin contacto de Della ni de Chester. El silencio se sentía como una respiración contenida antes de la tormenta. Lunes por la mañana, alrededor de las 8. Preparaba el desayuno cuando sonó una alerta de movimiento en mi teléfono. Notificación de la cámara de seguridad. Desbloqueé la pantalla, abrí la aplicación. Vista del camino de entrada. Una figura de pie junto al portón donde el camino se encuentra con la acera. Femenina. Amplié la imagen. Della. El pecho se me tensó. Estaba violando la orden de restricción. Pero no, estaba en la acera pública, no dentro de mi propiedad. Astuta. Justo dentro del límite de lo legal. Cambié entre las cámaras, ángulo del camino, ángulo de la puerta principal. No se acercaba, solo estaba allí, mirando la casa. Se veía más delgada que 2 semanas atrás, el cabello recogido sin cuidado, con jeans y una sudadera amplia. Lloraba. La observé a través de la pantalla del teléfono. Mi hija, rota, frente a mi portón. Una parte de mí, la parte de padre, quería salir a su encuentro. La otra, la del sobreviviente, me mantuvo dentro. Della sacó su teléfono, lo levantó. El mío empezó a sonar. Su número. No respondí. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. A través de la cámara, la vi bajar el teléfono, limpiarse la cara con la manga. Permaneció allí, llorando durante varios minutos. Pasaron 20. Finalmente habló, no hacia la casa, sino al teléfono, dejando un mensaje. La notificación apareció en mi pantalla. Reproduje el buzón de voz mientras la observaba por la cámara, al mismo tiempo. Papá, por favor. Sé que estás mirando. Veo las cámaras. Por favor, solo escucha. No tenemos a dónde ir. Chester está en problemas. Problemas legales. Problemas de dinero. Yo no sabía lo del préstamo. Te lo juro, no lo sabía. Él me dijo que era su préstamo comercial, no el tuyo. Nunca vi los papeles. Por favor, te lo ruego. Soy tu hija. Cometí errores, pero Chester también me manipuló. Por favor. Su voz se quebraba una y otra vez. Desesperación genuina. Me quedé en la cocina, el teléfono en la mano,
viendo a mi hija desmoronarse frente a mi portón. Esto era más difícil que el enfrentamiento. La ira es fácil. Verla sufrir era una agonía. Pero ella se había quedado a su lado mientras Chester planificaba mi muerte. Me había presionado por dinero. Facilitó cada robo, aunque no hubiera falsificado firmas. Cuando Della se fue, caminando hasta un coche a media cuadra, se subió y se marchó. Me senté a la mesa de la cocina, luchando con la decisión. No era cruel. No era despiadado. Me estaba protegiendo. Pero quizá Della no fuera como Chester. Llamé a Margaret Hall. Margaret, pregunta hipotética. Si mi hija no participó directamente en el fraude de Chester, ¿se la puede ayudar? ¿Por qué lo preguntas? Esta mañana vino hasta el portón. Dice que no sabía del préstamo. Una pausa. ¿Violó la orden de no acercarse? Se quedó en la acera pública. Técnicamente, cumplió. Otis, ten cuidado. Podría ser manipulación. Lo sé, pero ¿y si dice la verdad? Si de verdad no participó, no enfrentará cargos. Pero tendría que cooperar con la investigación y testificar, si es necesario, contra Chester. Sí. ¿Lo haría? Silencio largo. No lo sé. La voz de Margaret se suavizó. Te propongo esto. Si quieres ayudarla, hazlo por las vías correctas, no directamente. Puedo contactar a su abogada, si la tiene, o comunicarme con ella en tu nombre. Ofrécele ayuda condicional. ¿Condicional? Que coopere con la policía, que testifique con la verdad y que demande el divorcio de Chester. A cambio, tú brindas ayuda económica temporal, el primer y último mes de renta en algún lugar, quizá lo suficiente para empezar. No es reconciliación. No todavía. Quizá nunca. Pero le da un camino que no pase por dejar que Chester destruya su vida junto con la de él. ¿De cuánto estamos hablando? Entre 3 y 4.000 dólares para instalarse en un apartamento básico. Déjame pensarlo. Esa misma tarde me senté en el escritorio con una libreta legal frente a mí. Trazo una línea al centro de la página. Columna izquierda, razones para ayudar a Della. Es mi hija, quizá no conocía todo, Chester la controlaba, ahora no tiene nada. Columna derecha, razones para no ayudar, participó en la manipulación, me presionó por dinero, se mantuvo junto a los planes de Chester, esto también podría ser manipulación. Miré ambas listas. El bolígrafo flotó sobre el papel. Al final escribí, ayudar. Condicional. A través de Margaret. Sin contacto directo. Ver si esta vez elige distinto. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de la detective Morrison, orden de arresto aprobada por cargos adicionales. Chester Morrison será detenido mañana por la mañana. Pensé que debía saberlo. Leí el mensaje 2 veces. Mañana, el mundo de Chester se hundiría aún más, y Della tendría que elegir, irse con él al fondo o salvarse. Afuera, el sol de la tarde alargaba la sombra sobre el césped. El mismo césped donde Della jugaba de niña. Otra persona ahora, otro mundo. Cerré los ojos un instante, luego abrí el portátil para escribirle a Margaret sobre la ayuda condicional. Un paso adelante, siempre un paso adelante. Margaret hizo la llamada el martes por la tarde. Había esperado junto al teléfono todo el día, sentado en la sala, con un café ya frío sobre la mesa lateral. Cuando por fin sonó, alrededor de las 3, contesté al segundo timbrazo. Hablé con Della, le di tu oferta y dijo que no, informó Margaret. Dice que no puede testificar contra su esposo, que le pides demasiado. Me quedé en silencio un momento, procesando. Otis, lo esperaba, continuó. Sigue atada a él, miedo, lealtad, manipulación. Es difícil saber qué pesa más. Por ahora, es eso. Pero las circunstancias cambian. La comparecencia formal de Chester es el jueves. Cuando oiga los cargos y la posible sentencia, puede que cambie de perspectiva. Le di las gracias y colgué. Parte de mí se sintió decepcionada.
Otra parte, quizá más grande, se sintió aliviada, más simple si ella se negaba, más limpio. Pero había una tercera parte, pequeña y callada, que solo estaba triste. Estaba eligiendo a Chester en vez de su propia supervivencia. El jueves por la mañana conduje al centro para la lectura de cargos. Aparqué en el garaje del tribunal, pasé seguridad y subí en el ascensor al tercer piso. La sala 3B era de tamaño medio, con paneles de madera y el sello del estado de Colorado detrás del estrado. La galería estaba a medio llenar, varias causas en agenda esa mañana. Me senté en la tercera fila. La jueza Patricia Hansen presidía, cincuentona, sin paciencia para rodeos. La asistente de fiscalía, Karen Wells, en la mesa de la acusación. Chester, con mono naranja de la cárcel, esposado, junto a un defensor público que parecía joven y desbordado. Della se sentó en la última fila, al otro lado del pasillo. No cruzamos miradas. El alguacil anunció la causa, Estado de Colorado contra Chester William Morrison. Chester avanzó. La secretaria leyó los cargos en voz alta. Cargo 1, robo de identidad, delito mayor de clase 4. Cargo 2, falsificación criminal, delito mayor de clase 5. Cargo 3, hurto por engaño, delito mayor de clase 4. Cargo 4, intento de robo en segundo grado, delito mayor de clase 4. Cargo 5, daños criminales, delito menor de clase 2. Señor Morrison, ¿entiende estos cargos?, preguntó la jueza. La voz le salió tensa. Sí, su señoría. ¿Cómo se declara? No culpable de todos los cargos, su señoría, respondió el defensor. ¿Situación de la fianza?, preguntó la jueza. La fiscal Wells se puso de pie. El Estado solicita mantener la detención. El acusado ha mostrado conducta amenazante y violación de órdenes de protección. Abogada, lo que sea lo guarda para el juicio. La jueza cortó, sin margen. La revocación de fianza se mantiene. Fecha de juicio, junio 23. Siguiente caso. Cuando el alguacil se llevaba a Chester, él giró y escaneó la sala. Sus ojos encontraron los míos. Odio puro. Le sostuve la mirada con calma. No fui yo quien apartó la vista primero. Fue él. Iba hacia el ascensor cuando escuché su voz detrás de mí. Papá, espera. Me giré. Della estaba a unos 10 pies, unos 3 metros, pequeña en ese pasillo institucional. ¿Podemos hablar? 5 minutos. Miré alrededor. Espacio público. Suficientemente seguro. Aquí. Se acercó, pero se detuvo a distancia de un brazo. 5 años, dijo en un susurro. Están hablando de 5 años de prisión. Escuché 18 meses a 5 años, según la condena. Esto está pasando de verdad. Esto pasó en el momento en que falsificó mi firma. Ahora son las consecuencias. Su voz se quebró. No sé qué hacer. Margaret te explicó la oferta. Sigue en pie. ¿Quieres que testifique contra mi esposo? Quiero que digas la verdad. Es distinto. Él me va a odiar. Ya te está destruyendo. La pregunta es si le permitirás terminar el trabajo. Las lágrimas aparecieron. Tengo miedo. Bien. El miedo significa que estás prestando atención. ¿A qué le temes más? ¿A su ira o a tu futuro? No respondió. La oferta expira cuando comience el juicio. Después de eso, estarás sola. Presioné el botón del ascensor. Las puertas se abrieron de inmediato. Papá. No me volví. No soy tu enemigo, Della. Pero tampoco soy tu salvación. Elige. Entré al ascensor. Las puertas se cerraron sobre su rostro, surcado de lágrimas. Siguió una semana de silencio. No supe nada de Della. Tampoco lo esperaba. El jueves por la tarde llamó Margaret. Della me llamó. Quiere cooperar. ¿Qué cambió? Chester le envió una carta desde la cárcel. Al parecer, la culpó de su arresto.
Dijo que debió controlarte mejor. La llamó inútil. Encantador. Está lista para hablar con fiscalía y está iniciando el divorcio. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Ambas cosas. Yo coordino. El viernes por la tarde Della vino a mi casa. Margaret estaba presente como mediadora, manteniendo todo en el carril profesional. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana. El café, servido, permanecía intacto. Una caja de pañuelos entre nosotros. Sabía que registró empresas usando tu dirección, empezó Della. Él dijo que era normal, que mucha gente usa la dirección de la familia para las LLC. Y lo del préstamo, te juro que no lo sabía. Me dijo que lo habían aprobado para un préstamo comercial a través de su empresa. Nunca vi papeles. Nunca firmé nada. Margaret se inclinó un poco hacia adelante. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal? Hace unos meses. Empezaron a llegar cartas a la casa para Summit Solutions, avisos de pago vencido. Le pregunté a Chester. Dijo que era un error de facturación. ¿Y no preguntaste más? Mantengo mi voz neutral. Su tono bajó. Tenía miedo. Cuando lo presionaba por algo, se enojaba. No me golpeaba, pero me intimidaba. Cerraba puertas de un portazo, golpeaba las paredes. Aprendí a no insistir. Me miró directamente. Después de que mamá murió, me sentía sola. Chester parecía seguro, estable. Cuando me di cuenta de que no lo era, ya estábamos casados y me sentía atrapada. Pudiste haberte ido. Lo sé. Debería haberlo hecho. Pero seguía pensando que cambiaría, que volvería a ser el hombre que conocí al principio. Pero esa persona nunca existió, ¿verdad? Probablemente no. Lamento haberte presionado por dinero, no ver lo que él te hacía, haberlo elegido a él en lugar de a ti. Me recosté, observándola con atención. En su rostro había un arrepentimiento real. Pero también veía a la niña que solía traerme el desayuno en la cama en el Día del Padre. Una persona distinta ahora, herida, pero quizá aún con esperanza de redención. Si testificas con la verdad, si ayudas a condenarlo, si presentas el divorcio, cumpliré mi palabra. 3 meses de renta. No merezco tu ayuda. No, no la mereces. Pero te la ofrezco igual. Una sola vez. Acéptala o déjala. Testificaré, dijo finalmente. Les contaré todo lo que sé. Margaret abrió su carpeta. He programado una reunión con la fiscal Karen Wells el lunes por la mañana. Revisaremos tu declaración. Della dio su testimonio a la fiscal el lunes. Para el miércoles, Chester ya lo sabía. Esa noche, mi teléfono se iluminó con mensajes de texto de un número desconocido. Alguien le había pasado un celular de contrabando o un dispositivo prestado. Convertiste a mi esposa en mi contra. Gran error. ¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado. La prisión es temporal. Lo que haga cuando salga, no lo será. Cuídate la espalda, viejo. 18 meses pasan rápido. Tú y Della pagarán. Cuenta con eso. Tomé captura de cada mensaje y los reenvié de inmediato a la detective Morrison y a Margaret. El jueves por la mañana se convocó una audiencia de emergencia. La jueza Hansen revisó los mensajes amenazantes. Señor Morrison, ¿envió usted estos mensajes? No tengo teléfono, su señoría. No fue lo que le pregunté. ¿Los envió o arregló para que los enviaran? Chester permaneció en silencio. Su silencio queda registrado, dijo la jueza. La orden de protección se amplía y refuerza. 0 contacto, directo o indirecto, con Otis Gibson o Della Morrison. Cualquier violación resultará en cargos adicionales. Y señor Morrison, su juicio es en 2 semanas. Le sugiero que se concentre en eso en lugar de hacer amenazas. Chester fue trasladado a una sección de mayor seguridad.
Le revocaron los privilegios de llamadas telefónicas y toda su correspondencia comenzó a ser revisada. Esa misma tarde, Della presentó oficialmente la demanda de divorcio. Los documentos fueron entregados a Chester en la cárcel. Margaret me llamó esa noche. Los papeles de divorcio fueron presentados y notificados. No podrá impugnarlo eficazmente desde prisión. Se finalizará en unos meses. ¿Cómo está Della? Mejor de lo esperado. Creo que se siente aliviada de tener un camino por delante. ¿Y el apartamento? Encontró uno en Fountain, al sur de la ciudad. Pequeño, de un dormitorio, 1.200 al mes. Te envié los detalles. Si lo apruebas, me encargo de todo. Primer mes, último y depósito de seguridad. Hazlo. El viernes por la tarde, la semana antes del juicio, me senté en mi escritorio revisando el material de preparación que Margaret había enviado. Mi testimonio estaba programado para el segundo día. Estaba listo. Cada documento memorizado, cada transacción fechada, cada mentira registrada. Mi teléfono vibró. Mensaje de Della: me mudé al apartamento hoy. Es pequeño, pero es mío. Gracias. Sé que no lo merezco. Leí el mensaje 2 veces, pero no respondí. Aún no. Tal vez nunca. La ayuda no requiere reconciliación. Dejé el teléfono a un lado y volví a repasar mis apuntes. Afuera, la tarde se deslizaba hacia la noche. En 2 semanas, este capítulo terminaría en una sala de audiencias. Luego vino el paso final, asegurarme de que Della entendiera que esa ayuda era temporal. Que la confianza, una vez rota de esa forma, no se reconstruye por completo. Saqué una carpeta distinta. En la pestaña se leía Plan patrimonial, revisión. Margaret había redactado un nuevo testamento la semana anterior. Aún no lo había firmado, quería esperar hasta después del juicio. Pero lo leí esa noche. Della, $50,000. Suficiente para empezar de nuevo, no para vivir sin esfuerzo. El resto, destinado a una fundación benéfica para víctimas de abuso a personas mayores. Justo. Final. Cerrado. El día del juicio amaneció con cielo nublado. Lunes, 23 de junio. Me levanté a las 6, me duché y me puse mi mejor traje, azul marino, camisa blanca, corbata sobria. El tipo de atuendo que transmite credibilidad. Había usado trajes similares durante 35 años presentando auditorías ante juntas directivas. A las 8:30 estaba en el centro, estacionando en el garaje del tribunal. El calor veraniego comenzaba a sentirse pese a las nubes. La fila de seguridad avanzó sin demora. Mis manos permanecieron firmes. No había nerviosismo, solo concentración. Tomé el ascensor hasta el 3er piso y entré en la sala 3B a las 9 en punto. Más grande que la anterior. Juicio por delito mayor. El jurado, 12 titulares y 2 suplentes, ya en sus asientos. La fiscal Karen Wells en la mesa de la acusación, acompañada de una asistente. Chester en la mesa de la defensa, junto a su abogado público, vistiendo pantalón caqui y camisa abotonada, intentando parecer respetable. Margaret estaba en la segunda fila. Della, en el rincón posterior. Caminé por el pasillo central hacia la sección de las víctimas. Chester me observó avanzar. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, su mandíbula se tensó. Mi expresión permaneció neutral. Me senté, abrí mi carpeta y repasé mis notas. A las 9:30, la jueza Hansen llamó al orden. Comenzaron los alegatos iniciales. La fiscal Wells se puso de pie. Señoras y señores del jurado, este caso trata de un robo calculado. El acusado, Chester Morrison, explotó sistemáticamente la confianza de su suegro. Expuso la evidencia, documentos falsificados, robo de identidad, préstamo fraudulento, cargos en tarjetas de crédito. La evidencia mostrará un patrón de engaño que se extendió durante 14 meses, con pérdidas y daños por $38,000. Escucharán al propio afectado,
Un hombre que abrió su hogar a su familia y recibió traición a cambio. El alegato del defensor fue débil. Mi cliente cometió errores, pero los errores no son crímenes cuando no hay intención criminal. El señor Morrison intentaba construir un negocio, mantener a su familia. Se confundió con el papeleo, tomó malas decisiones. Su suegro está enojado por un conflicto familiar y usa el sistema judicial como arma. Escuché sin reacción visible. La evidencia desmontaría cada una de sus palabras. El resto del lunes transcurrió metódico. El oficial de préstamos de Summit Financial testificó sobre la solicitud con mi firma falsificada, confirmó que nunca me había contactado ni recibido pagos, mostró comparaciones lado a lado entre mi firma auténtica y la falsa. La detective Morrison presentó los hallazgos de su investigación, proceso de recolección de pruebas, cronología del fraude, patrón de comportamiento de Chester. Un perito en documentos forenses declaró: en mi opinión profesional, estas firmas no fueron escritas por la misma persona. El análisis estadístico muestra un 99.7% de certeza de falsificación. El tribunal se levantó a las 5. Conduje a casa, cené algo sencillo y repasé mis notas hasta medianoche. A la mañana siguiente, martes a las 9:45, regresé. Después de los testigos preliminares, el alguacil pronunció mi nombre. El Estado llama a Otis James Gibson. Me puse de pie, caminé hasta el estrado de testigos, puse la mano sobre la Biblia, juré y me senté. Hice contacto visual con el jurado. La fiscal Wells se acercó. Señor Gibson, por favor, dígale al jurado cuál es su relación con el acusado. Se casó con mi hija hace 3 años. Se convirtió en mi yerno. ¿Y en enero del año pasado qué ocurrió? Pidieron mudarse a mi casa temporalmente. Dijeron que necesitaban 3 meses para estabilizarse económicamente. ¿Les cobró renta? No. Eran familia. Quise ayudarlos. ¿Cuándo sospechó que algo estaba mal? En marzo de este año. Escuché una conversación telefónica en la que Chester hablaba de esperar a que muriera para heredar mi casa. ¿Qué hizo entonces? Comencé a auditar mis finanzas. Es mi especialidad profesional. Auditor bancario durante 35 años. ¿Qué descubrió? $23,000 en cargos no autorizados en mis tarjetas de crédito durante 12 meses. 3 empresas registradas con mi dirección sin mi conocimiento y un préstamo de $15,000 solicitado a mi nombre. ¿Autorizó alguno de esos movimientos? Ninguno. Jamás firmé documentos, ni di permiso verbal, ni consentimiento implícito. La fiscal Wells presentó las pruebas una por una. Fui identificando cada una con precisión: estados de cuenta, registros comerciales con firmas falsas, la solicitud del préstamo, mi firma auténtica como referencia. Hablé como si presentara resultados de auditoría ante una junta, sin emoción, solo hechos, fechas, montos, transacciones específicas. Vi a varios miembros del jurado tomar notas extensas. Una mujer mayor negó con la cabeza al mirar a Chester. Comenzó el contrainterrogatorio. El abogado defensor intentó retratarme como un hombre vengativo. Señor Gibson, ¿no es cierto que estaba molesto por un desacuerdo familiar? Estaba molesto por un robo. Hay una diferencia. Cerró la casa con llave mientras ellos estaban fuera, ¿cierto? Aseguré mi propiedad después de descubrir un fraude. No es venganza, es protección. Algunos de los cargos en la tarjeta eran para artículos del hogar, ¿no? Algunos sí. La mayoría no. Tengo hojas de cálculo categorizando cada gasto. ¿Desea verlas? El abogado se incomodó. No será necesario. Usted permitió que su hija y su yerno vivieran con usted sin pagar renta durante más de 1 año. Eso sugiere generosidad, no explotación. Fui generoso. Esa generosidad fue explotada. La evidencia lo demuestra. De pronto, Chester se levantó bruscamente. Viejo vengativo de... El mazo de la jueza Hansen resonó como un trueno. Señor Morrison, siéntese. Su abogado lo empujó de nuevo al asiento.
Una sola interrupción más y será retirado de la sala, advirtió la jueza. Continúe, abogado. La explosión de ira dañó su caso. El jurado vio su falta de control. Yo permanecí sereno, sin reaccionar. Esa tarde, Della subió al estrado. Caminó con paso firme, sin mirar a Chester. Señora Morrison, ¿sabía que su esposo falsificó la firma de su padre? Preguntó la fiscal Wells. No. Sabía que había registrado empresas con la dirección de mi padre. Él decía que era normal. ¿Sabía del préstamo? No, hasta que comenzó la investigación policial. Chester me dijo que era su propio préstamo comercial. ¿Su esposo habló alguna vez de heredar la propiedad de su padre? Su voz tembló. Sí. Hablaba de eso con frecuencia. Decía que cuando papá muriera, tendríamos la casa y por fin podríamos vivir cómodamente. En el contrainterrogatorio, el defensor intentó atacar su credibilidad. Está testificando contra su esposo a cambio de inmunidad, ¿correcto? Asterisco. Estoy testificando con la verdad. Y también me estoy divorciando de él. Conveniente el momento. Debería haberlo dejado hace años. Tenía miedo. Ya no. Miércoles, día final. Alegatos de clausura. La fiscal Karen Wells se plantó frente al jurado. La defensa quiere que crean que esto fue confusión, mal juicio. Pero miren el patrón: firmas falsificadas, empresas ocultas, identidad robada, conducta amenazante cuando fue descubierto. No fue un error. Fue un robo calculado y sistemático que se extendió durante 14 meses. El señor Gibson abrió su hogar. El acusado tomó todo lo que pudo y planeó tomar más. Háganlo responsable. Eso es justicia. El cierre de la defensa fue débil. Los asuntos de familia son complicados. Los desacuerdos por dinero ocurren. Sabía que el caso estaba perdido. El jurado deliberó durante 3 horas. A las 4:30, el alguacil anunció que habían llegado a un veredicto. Todos volvimos a la sala. La portavoz era la mujer mayor que había negado con la cabeza durante mi testimonio. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. Cargo 1, robo de identidad, culpable. Cargo 2, falsificación, culpable. Cargo 3, hurto por engaño, culpable. Cargo 4, intento de robo, culpable. Cargo 5, daños criminales, culpable. La cabeza de Chester cayó. Su abogado le puso una mano en el hombro. Al fondo, Della lloró en silencio. Yo no mostré reacción visible, solo respiración estable. La jueza Hansen se dirigió a Chester. Señor Morrison, traicionó de manera sistemática la confianza familiar para obtener beneficio económico. Falsificó documentos, robó una identidad y amenazó con violencia cuando quedó expuesto. El tribunal lo sentencia a 18 meses en el Departamento de Correcciones de Colorado, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Deberá pagar restitución al señor Gibson por $38,000. Se le prohíbe cualquier contacto con Otis Gibson durante 10 años. Alguacil, remítanlo. Chester fue puesto bajo custodia de inmediato. Cuando el alguacil lo condujo fuera, se giró y me miró por última vez. Sin palabras, solo odio derrotado. Lo vi desaparecer por la puerta lateral. Se había acabado. Tarde, en los escalones del tribunal. Margaret me esperaba afuera. Lo hiciste bien. Muy bien. Solo fueron hechos. Hechos presentados por la persona correcta. Eso marcó la diferencia. ¿Qué sigue? Tengo el testamento revisado en mi oficina. Podemos firmarlo mañana si estás listo. Estoy listo. Della apareció desde la esquina, vacilante. Papá. Me giré y la miré. Gracias por ayudarme a salir. Te ayudaste tú. El testimonio fue tuyo. ¿Nosotros? ¿Alguna vez? No lo sé, Della. No hoy. Caminé hacia el estacionamiento. Margaret me siguió.
Della se quedó sola en los escalones, mirándome alejarme. Por un instante, el sol rompió las nubes y alargó sombra sobre el granito. Justicia servida. Familia fracturada. La vida continúa. Llegué al coche, lo abrí y me senté al volante. Mañana, el testamento, el acto final para asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Arranqué y conduje a casa. Al día siguiente de la sentencia, Margaret y yo firmamos el Nuevo Testamento. Jueves por la mañana, en su oficina. Los papeles dispuestos sobre la mesa brillante. Última oportunidad para reconsiderar, dijo Margaret. Della recibe $50.000. El resto, 320.000, va a la Fundación para la Prevención del Abuso Financiero a Mayores. Algo útil que nace de algo terrible. Firme. Oficial, final, hecho. Pasaron 3 semanas. Luego Della llamó. Papá, ¿podemos vernos? Solo hablar. ¿Para qué? Por favor. Una conversación. Lugar neutral. La cafetería de Cascade. Mañana a las 10 de la mañana. 30 minutos. No más. Domingo por la mañana. Mountain View Coffee. Llegué temprano, elegí una mesa en la esquina. Della entró a las 10:05. Apenas la reconocí, 20 libras menos, sin maquillaje, ojeras oscuras, el cansancio marcado en cada gesto. Gracias por venir. Tienes 30 minutos. Lo destruí todo, ¿verdad? Rodeó su taza de té con las manos. Después de que mamá murió, te apagaste. Me sentí abandonada. Chester me prestó atención. Cuando vi quién era, ya estábamos casados. Eso no explica planear alrededor de mi muerte. Yo no planeé eso. Chester sí. Debí detenerlo, pero fui débil. Me incliné hacia adelante. Te sentiste abandonada, y por eso lo facilitaste. Las lágrimas corrieron. Chester sembró esas ideas. Yo no estuve de acuerdo, pero tampoco lo detuve. El silencio es acuerdo, Della. Lo siento por todo, por elegirlo a él antes que a ti. Lo siento no arregla la confianza rota. Lo sé. No pido perdón, solo me disculpo porque lo mereces. Della, te amé toda tu vida. Pero lo que pasó rompió algo fundamental. Lo sé. Saqué un cheque doblado del bolsillo interior y lo dejé sobre la mesa. $5.000. Un apartamento mejor. Gastos de mudanza. Se quedó mirando el papel. ¿Por qué? Porque testificaste. Porque te estás divorciando de Chester. Porque sigues siendo mi hija. No lo merezco. No. Pero te lo ofrezco igual. Este es el último dinero que recibirás de mí. Para siempre. Construye tu vida ahora. Sin Chester. Sin mí. ¿Me estás cortando? Te estoy liberando. Tienes 34 años. Eres capaz. Pero has sido dependiente. Eso se acaba hoy. ¿Y nosotros? Pausa larga. No lo sé. No hoy. Quizá algún día. Quizá nunca. Eso es todo. Dejamos de ser quienes éramos. En qué nos convertimos depende del tiempo y de si ocurre un cambio real. Quiero cambiar. Entonces hazlo. Demuéstralo. A lo largo de años, no de semanas. Tomó el cheque con manos temblorosas. Te quiero, papá. Yo también te quiero, pero querer no significa confiar, ni significa cercanía. Me puse de pie. Suerte, Della. Lo digo en serio. ¿Me llamarás alguna vez? Concéntrate en ti. De eso se trata. Caminé hacia la salida. A mis espaldas, su llanto contenido. Crucé a la luz del sol. La puerta se cerró. En el retrovisor, Della seguía en la mesa, la cabeza entre las manos. Me alejé, la misericordia más difícil que he dado. Llegó agosto con calor seco y cielo despejado. Estaba en el porche con café al amanecer. El jardín prosperaba, la cámara de seguridad visible,
rutina suburbana normal. 6 meses, de marzo a agosto, de víctima a sobreviviente. Chester estaba en prisión. Della trabajaba en una firma contable, vivía por su cuenta. Enviaba mensajes de vez en cuando. Yo los leía, no respondía. A media mañana, Brian me habló desde el otro lado de la cerca. «Estás más fuerte que hace 6 meses». No más fuerte. Más claro. Dejé de dejar que me usaran. No he visto a tu hija. Está viviendo su vida. Tal vez así sea siempre. A veces, la distancia es amabilidad. Exacto. Llamó Margaret. Todo está cerrado. Testamento registrado, fundación establecida, orden de restitución en vigor. Entonces, está hecho. Has ganado paz. Por la tarde abrí el portátil. Creé un documento. Cuando la familia se convierte en amenaza, ¿cómo protegí mi vida? Escribí 1 hora. No venganza. Advertencia. Ayuda para otros que puedan reconocer el patrón. Miré la pared. Fotos de Della de niña. Esa niña era real. La mujer que permitió a Chester también era real. Ambas verdades. Ambas duelen. La foto se quedó. El recuerdo se quedó. Pero la puerta permaneció cerrada. Amar no significa acceso. Amar es esperar, a distancia, que encuentre su camino. Párrafo final. La seguridad va primero. Si la familia la amenaza, la familia va después. Estoy vivo. Estoy a salvo. Estoy libre. Esa es victoria suficiente. La noche hizo su ronda. Revisé cerraduras. Todo seguro. La ventana del dormitorio daba a la calle tranquila. Sin Chester, sin manipulación, sin miedo. Solo quietud. Solo hogar. Solo mi vida. Hace 6 meses era presa. Hoy, solo un hombre en paz. Cerré las cortinas y apagué la lámpara. Oscuridad. Sueño. Mañana, otro día de libertad. Afuera, el vecindario dormía. Adentro, también Otis Gibson. En paz, por fin, solo y sin miedo. Si esta historia te gustó, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.